aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En otra versión dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. La primera parte de este versículo dice, y sabemos que los que aman a Dios. Amar a Dios es una actitud que implica voluntad, reflexión y compromiso. Es decir, proyectar el amor que nos da a través de nuestro espíritu y acciones diarias. Cuando hablamos de todas las cosas, hablamos de todo, sea bueno o sea malo. Cuando nos pasan cosas buenas, porque por ejemplo no tenemos empleo, nos llega un empleo, no teníamos una pareja, conseguimos la pareja ideal, estábamos solos, conseguimos nuevos amigos, no teníamos un carro y el Señor nos da un carro, es fácil glorificar a Dios, ¿verdad? Sentimos que todo está bien y glorificamos a Dios con intensidad. Y oye, gloria a Dios que me dio un trabajo, gloria a Dios que ha bendecido mis finanzas. Pero cuando no son cosas tan buenas, ¿qué decimos? ¿Glorificamos a Dios con la misma intensidad? Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? ¿A dónde recurrimos? ¿Glorificamos a Dios igual? Le decimos, gracias Señor porque perdí mi empleo. O si tenemos un familiar a quien amamos y adoramos bastante, así como nuestros padres, un hijo, un hermano, y lo perdemos, ¿glorificamos a Dios con la misma intensidad? Es difícil, ¿verdad? Porque sentimos que en ese momento como que el Señor se va, como que el Señor no está con nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Lloramos, buscamos a un amigo, ¿dónde nos refugiamos? Yo recuerdo, siempre lo recuerdo, que cuando mi papá enfermó, nosotros no pensamos que estaba tan mal. Cuando lo llevamos al médico, resulta que él tenía cáncer y un 80% de todos sus órganos estaban comprometidos. Yo sentía que obviamente mi papá no iba a estar mucho tiempo con nosotros porque él se enfermó en abril y partió en septiembre. Pero todo esto pasó por alguna razón. Y es que cuando mi papá enfermó, él me pidió que quería estar los últimos días cerca de mí. Y yo me fui al pueblo donde vive todavía mi mamá. Esos días fueron muy fuertes, muy tristes, porque es de verdad muy triste ver cómo una persona que uno ama se va consumiendo poco a poco. Yo vi a mi papá tan mal que ya obviamente no se veía que se iba a levantar de ese lugar, de la cama donde estaba postrado. Y yo le pedí al Señor que se lo llevara. En la tarde, recuerdo que fue un martes en la tarde, yo le pedí al Señor, yo le dije, Señor, ya llévatelo, ya yo sé que Él no va a mejorar. Y con todo el dolor de mi alma, yo dije, Señor, llévatelo. Quisiera ver ya a mi papá, que descanse en paz. Y en la madrugada del día siguiente, del día miércoles, mi papá partió con el Señor. Pero eso no fue todo, hermano, porque a veces uno quizás idolatra a las personas, las tiene tan dentro de uno, porque mi papá lo era todo para mí. Mi papá era la persona que me inspiraba a estudiar, a salir adelante, a lograr muchas cosas, a salir con él, a viajar con él, a comprarle lo que él quisiera, porque mi papá lo era todo para mí. Resulta que cuando parte mi papá, no solo eso fue malo para mí, la relación que yo tenía con mi esposo se desmoronó, tenía una niña chiquita, quería como dejar todo e irme lejos donde no saber nada de nadie. Pero la palabra dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas. Entonces, allí fue cuando me di cuenta de lo que yo tenía y por qué el Señor me estaba procesando de esa manera. Yo era altiva, era orgullosa, era soberbia. Y debemos también tomar en cuenta que no solamente nosotros pasamos por situaciones fuertes en nuestra vida, o sea, no solamente nosotros pasamos cosas malas. En Marcos 14:32 dice,
Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Y llevó a Pedro, a Jacob y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Cuando llegó el momento de Jesús enfrentar lo que sería su arresto, sintió miedo y agonía, porque él fue 100% Dios y 100% hombre. Nosotros, por ser cristianos, no estamos exentos de vivir una vida perfecta o de pretender que vamos a estar metidos en una burbuja y que nada nos va a pasar. O sea, no podemos estar pensando que yo soy cristiano, el Señor me protege, el Señor me ampara, el Señor me guarda. Es verdad. Pero también hay cosas y hay situaciones dolorosas por las cuales vamos a pasar que son necesarias para nuestra vida. Y es que cuando Dios permite cierto tipo de situaciones pueden ser por tres razones. La primera puede ser porque es una prueba que el Señor nos pone. La segunda es porque nos quiere disciplinar, o sea, Él desea que nosotros seamos mejores. Y la tercera pueden ser consecuencias de nuestros pecados. Pero Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. Cuando llegamos a ese punto de tristeza, de dolor, de decepción, les vuelvo a preguntar: ¿a dónde acudimos? ¿A dónde vamos? ¿Será que vamos a los pies del Señor a decirle lo que nosotros sentimos? O a decirle al Señor: Señor, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Casi nunca lo hacemos, ¿verdad? Muchas veces en medio de nuestra ignorancia y desesperación solo le preguntamos a Dios: ¿por qué? Yo lo hacía, yo le decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí me está pasando todo al mismo tiempo? Si yo soy buena, si yo hago todas las cosas bien, si yo nunca robaba a nadie, si yo no le he hecho nada, daño a nadie, ¿por qué ahora a mí me tratan así? ¿Por qué ahora a mí me está pasando todas estas cosas? Y hasta culpaba a Dios. Yo le decía: Naguará, Señor, si yo te oré tantas veces por ese hombre, ahora ese hombre me está saliendo con tantas cosas, anda con otra persona, y eran todo al mismo tiempo y sentía como que estaba en un laberinto. Caminaba para allá, caminaba para acá y solo me preguntaba: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿qué solución puedo tener en este momento? Pero a veces nosotros creemos que no la sabemos todas y creemos que sin Dios podemos hacer todo. Y lamentablemente no es así, porque somos creación de Dios. Dios nos creó y Dios nos conoce. Dice que todo esto pasa para aquellos que aman a Dios. Dice: el resultado de cada situación que se nos presenta en la vida será bueno si amamos a Dios. En mi caso, bueno, me ayudó, como ya les dije, porque yo era una persona muy altiva, era muy arrogante y creía que si yo tenía un trabajo y si tenía dinero, yo podía resolver todo lo que fuera, lo que se me presentara adelante, porque había sido así. Desde los 15 años yo vivo sola y siempre había resuelto toda mi vida. Pero cuando llegamos a este punto, cuando el Señor realmente nos está llamando, Él nos aprieta, como yo les digo a veces, para ver si realmente nosotros lo amamos a Él y lo vamos a ir a buscar a Él. Podemos pensar en personajes bíblicos como Job. ¿Saben la historia de Job? Jeremías. Job perdió todos sus bienes. Jeremías era llorón y depresivo. Jonás, él era racista. Daniel fue metido en un lago de fuego. José pasó por todo, lo vendieron entre sus hermanos. Ruth, se le murió su esposo, se tuvo que ir con sus suegras. Pablo fue preso, fue perseguido, todo le pasó a Pablo. ¿Y a Jesús? ¿Qué le pasó a Jesús? Para apreciar las palabras finales y preciadas de nuestro Redentor, debemos recordar la crucifixión. Pero la crucificación fue lo último que le hicieron después de una serie de acontecimientos. El primero fue el mayor de la Pascua, seguido de la agonía mental, física y espiritual que él vivió en el Getsemaní, porque él sabía lo que le iba a devenir. A ello le siguió el arresto, los siguientes juicios ilegales. Pilato y Herodes lo interrogaron,
Fue azotado con correas de cuero que llevaban insertados fragmentos punzantes de hueso y plomo. O sea, cada vez que lo azotaban, se venían pedacitos de carne metidos con lo que a él lo azotaban, con esas correas que eran duras. El escarnio de los soldados retumbó en sus oídos mientras le vestían con una túnica púrpura. Le pusieron una corona de espinas y una caña en sus manos amarradas a modo de cetro, porque se burlaban de él, decían que él era el rey de los judíos. Luego tuvo que llevar su cruz hasta el Gólgota, con la ayuda de Simón de Cirene. Y a la hora tercera fue crucificado. Eso lo podemos ver en Marcos 15:25. Sujeto firmemente a la infame cruz, entre dos ladrones también crucificados, despojado de sus ropas, las cuales se repartieron entre los soldados. O sea, lo dejaron prácticamente desnudo. Al escarnio público, se burlaron de él, lo escupieron, lo torturaron cada vez que respiraba. Dado a la innatural de la postura, el Hijo de Dios quedó expuesto pública e inicuamente ante los principales sacerdotes y los escribas, los ancianos, los sacerdotes, la gente que pasaba y un puñado de amigos y sus parientes, porque ahí estaba su mamá y estaba Juan mirando cuando a él lo crucificaron. Pero aún así, sus últimas palabras son un reflejo de su naturaleza divina. Sin embargo, hasta él se sintió solo cuando le dijo, en Marcos 15:34, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínense lo solo que él se sintió en ese momento y lo triste que se pudo sentir en ese momento, porque dice que el pecado, todos los pecados de la humanidad, todos los pecados de cada uno de nosotros que estamos aquí, fue cargado sobre él, siendo él una persona inocente, no tuvo ni un pecado. Cada uno de ellos pasó por situaciones muy complicadas y difíciles en su momento. Pero al leer sus historias, hoy podemos ver desde una perspectiva victoriosa del bien que surgió de esas circunstancias. Job, Dios le devolvió al 100% todo lo que perdió. Jeremías fue uno de los profetas mayores. Jonás logró que todo un pueblo se arrepintiera. Daniel también es uno de los profetas mayores. José llegó a ser gobernador de su pueblo. Ruth fue la esposa de Boaz y la abuela de David. Pablo llegó a ser uno de los apóstoles que le hacía falta a Jesús. Y Jesús resucitó al tercer día y hoy está vivo. Pero todas estas personas lograron todo eso, ¿por qué? A pesar de sus aflicciones, ¿en quién confiaron? ¿Cuándo se despojaron de él? Job dice que la esposa hasta le llegó a decir: maldice a tu Dios y muerte. Su esposa, que era la persona que él tenía al lado. Pero él, sin embargo, nunca dejó de confiar en Dios. Y él, a pesar de todas las cosas que le pasaron, siempre confió en el Señor. Se dice que Dios es como lo último a lo que puedes aferrarte para salvar tu vida, esperando que Él te ayude. Aunque tal vez tu corazón no ha dicho mucho, tu corazón ya se ha conmovido. Esto es que le das un corazón sincero a Dios y Dios escucha. Cuando Dios escucha, ve tus dificultades, las esclarece, te guía y te ayudará. Por muy débil y pasivo que seas, por muy agraviado y negativo que te sientas, díselo a Dios. Anda a los pies del Señor. Yo les confieso aquí delante de todos que a mí me costó muchísimo superar la muerte de mi papá. Hasta hace poco yo le lloraba al Señor, y llorar de gemir, de decirle: Señor, ¿por qué me duele? Se han pasado 6 años y me duele como si mi papá se me hubiese muerto ayer. Y el Señor solamente me dijo: déjalo ir, o sea, déjalo ir. Y yo le decía: pero ¿cómo lo hago? O sea, y me quebrantaba ante el Señor y le decía: Señor, a veces es difícil. Y yo les confieso aquí que sé que hay personas que han sido
quebrantadas, que han sido heridas. Pero el Señor les dice hoy, solo déjenlo ir. Y yo dije que no iba a llorar, pero es que no puedo. Porque Dios es el único que puede, del que puedes depender. Dios es el único que puede salvarte, el único que puede traer sanidad divina en medio de tanto dolor. O sea, es el único que pasa ese bálsamo sanador y nos dice ya, o sea, ya no vas a llorar más, ya yo te he sanado, ya solo déjalo ir, ya se fue, o sea, está en un lugar mejor, ya no está sufriendo, ya no está pasando dolor, porque él estaba pasando por mucho dolor. Entonces, cuando nos sentimos así, que ya no podemos más, solo vayamos a los pies del Señor. El Señor es el que nos va a levantar, el Señor es el que va a enjuagar nuestras lágrimas, el Señor es el que nos va a quitar ese dolor que tenemos en ese corazón, sea porque nos hayan herido, sea porque un familiar se haya muerto, sea porque nuestros padres nos maltratan, sea porque nuestros hijos también nos maltratan o nos dicen cosas a veces que nos hieren, y eso lo tenemos ahí. Es mentira que vamos a andar por el mundo así como que, ay, eso no me pasa a mí, eso a mí no me duele. Eso es mentira, o sea, no podemos tampoco ponernos una careta y decir que nada pasa cuando en realidad por dentro nos estamos muriendo. O sea, muriendo del dolor, endureciendo nuestro corazón. ¿De qué sirve endurecer nuestro corazón si el Señor no quiere eso? El Señor quiere que nuestro corazón sea quebrantado, que nuestro corazón sea sensible a Él. Porque si endurecemos nuestro corazón a las cosas duras que nos han pasado, también la vamos a endurecer para el Señor. No vamos a permitir que el Espíritu Santo haga nuestras vidas. No vamos a dejar que el Espíritu Santo se mueva en nosotros. Dice que debemos llenar nuestra mente de su palabra y abrir nuestro corazón al mover del Espíritu Santo. Y solo así verás cómo comienza a cambiar tu perspectiva sobre la situación que estás enfrentando y comienzas a sentir paz.